el celular, a ver si... Muy bien. Entonces, bueno, hablábamos de esta situación de nuestros problemas, nuestras raíces, nuestros conflictos, y es muy importante cortar con lo que nos hace daño del pasado. Para cortar con lo que nos hace daño del pasado es muy importante que cada una y cada uno de nosotros, pues, aprendamos pues, a sanar, a pedir perdón. Es importante el perdón. A veces nos parece algo cursi, pero los que hemos eh, vivido situaciones de perdón, sabemos que descansamos, sabemos que sanamos, sabemos que nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos y nos permite continuar, caminar, ¿no? Entonces, eso es trascendente porque no se pueden educar emociones, no se puede avanzar cuando se trae estas anclas que te llevan al pasado y que pues, estás cargando un costal ahí de situaciones que precisamente pues necesitas justo quien te ayude, cómo sanar, ¿no? Un especialista o espiritual, etcétera, porque de otra manera tú le estás dando vueltas a algo que te está haciendo daño y haz de cuenta que es como si te estuvieras otra vez lastimando permanentemente, ¿no? Entonces, la educación de emociones parte por eso. Por eso también ahora lo que es la justicia restaurativa, los círculos de paz, los círculos restaurativos y estas estrategias, esta metodología se está implementando muchísimo porque justo está ayudando a la reinserción de verdad. Porque, por ejemplo, alguien que ha violado, por ejemplo, pues esa persona no solamente hizo un daño grave a quien ha abusado sexualmente, sino se ha hecho un daño grave también él y tampoco estará descansando, ¿no? No tendrá paz, no traerá un remolino con sus emociones permanentemente y aún así pueda ir a una prisión, pues, y pague su condena. En Canadá y en Estados Unidos, estudios han demostrado que esas personas hay una reincidencia muy alta, porque justo no han podido perdonar ni perdonarse, ¿no? Entonces, llega esta parte de que el delincuente, el infractor pueda pedir perdón, ayuda mucho precisamente a reconstruir todo aquello que se ha dañado profundamente. Entonces, eso es importante. Entonces, a veces nos hayan dañado o hayamos dañado, es importante este perdón, es importante el sanar para avanzar en el control de emociones y en el caminar en las emociones. De otra manera, pues justo habrá un problema muy serio en poder caminar con las emociones de una manera, vamos a poderla decir así, de una mejor manera, de una manera exitosa, porque permanentemente estamos dándole vueltas. Y bueno, también es importante empezar a trabajar con disciplina, etcétera, para no estar regresando a estos pensamientos que permanentemente nos están también dañando, ¿no? A veces son pensamientos del pasado, etcétera, pero implica que estemos anclados al pasado y que no nos deja caminar, nos deja avanzar. Y al contrario, como ya decía yo, nos están lastimando otra vez y nos están flagelando, nos están pues haciendo daño. Entonces, hay cosas del pasado que no vamos a poder cambiar aunque les estemos dando vueltas todo el tiempo. Entonces es importante también llegar a un momento en que hay que sanarlas, hay que modificarlas para que esto nos ayude a caminar hacia adelante, como ya decía, y a poder permitir que haya esta educación de las emociones y que nos permita control de emociones y entonces empezar a vivir el presente, ¿no? Eso es otra de lo que dicen varios de los expertos en inteligencia emocional, dicen, tienes que vivir el presente, ¿no? Porque también hay quienes, es importante que te pongas metas, pero tampoco que vivas soñando, porque las metas es como si tú dices, quiero caminar 10 kilómetros, pero no das ni un paso. Entonces, todas las metas, entonces estás soñando que llegas a la meta o que vas a hacer una carrera, no sé, los 20 kilómetros, el medio maratón aquí de Guadalajara, y ya soñaste que ganaste y toda la cosa y que te premiaron. Sin embargo, ni un solo día te has puesto a practicar. Entonces, las emociones también necesitan identificarse, asimilarse, educarse, y para eso se necesita una disciplina permanente. Nadie se hace atleta de la noche a la mañana. Nosotros también para nuestras dietas necesitamos todos los días permanentemente estar bajándole a todo lo que comemos, etcétera. Entonces,
Esto de las cadenas es importante para poder cerrar eso y caminar hacia lo que sigue, ¿no? Y bueno, ya hablábamos de esta conciencia. Bien, también, ¿cómo podemos, qué son las emociones y si hay diferencia entre emoción y hay diferencia entre sentimiento, ¿no? Voy a ver si hay alguna pregunta hasta ahorita, porque vamos a ver el chat. Yo creo que hay puras... ya quienes me pidieron entrar, ya les puse entrar. Si alguien más está pendiente de entrar, aquí me aparece, yo con mucho gusto lo integro. Bien, si hay alguna pregunta hasta ahorita, ahí podemos irla comentando. Entonces, bueno, ¿qué son las emociones? Bueno, pues las emociones son aquellas respuestas que lo han estudiado los médicos, los psicólogos, etcétera. Son aquellas respuestas naturales que hace nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, a aquella sensación, aquello que nos está poniendo alegres o nos está poniendo tristes. Eso es una emoción. Es una respuesta natural, es una respuesta que incluso las emociones están, según los estudios neurológicos, no están como pensamos en el corazón, sino están en la mente, están en una parte de nuestra mente. Y precisamente, aunque a veces pensamos que emociones y sentimientos son lo mismo, en realidad no son lo mismo. Las emociones son, lo que ya decíamos, una respuesta que da el cuerpo ante un estímulo determinado mediante un proceso biológico complejo, ¿no? Entonces, la emoción podemos decir que es una respuesta rápida, inmediata y a menudo espontánea e inconsciente que da el cuerpo, ¿no? Tú te enojas, tú te asustas, te da miedo, tú te pones triste, etcétera. Entonces, es una respuesta muy rápida y, sin embargo, el sentimiento ya va a ser un proceso mental, es un proceso ya donde interviene el razonamiento, ¿no? Cuando tú ya piensas, cuando tú reflexionas, cuando tú analizas. Entonces, si bien la emoción es una respuesta inmediata, una respuesta natural que tienes en tu cuerpo, tu sistema neuronal, etcétera, pues el sentimiento va a ser una respuesta ya donde te permite estar pensando, ¿no? Entonces tú ya puedes decir, ah, caray, a ver, entonces si las emociones responden de inmediato en mi cuerpo, en los sentimientos a mí me permite estar pensando, estar analizando, estar reflexionando y le voy dando vueltas a todo eso, ¿no? Entonces, esos sentimientos son se dice que es una fase ya de la evolución del ser humano o de nuestro organismo, ¿no? De nuestro organismo. Entonces, bueno, precisamente hay diferencia entre unos y otros, ¿no? Si bien la emoción es esta respuesta rápida que tiene el cuerpo como una forma natural, las emociones son precisamente esta forma ya de un análisis más reflexivo de nuestros pensamientos. Por eso a veces le damos vueltas a algo que nos hizo sentir mal, pero nuestra reflexión permanente, nuestros pensamientos, es lo que se llama sentimientos, ¿no? Y bueno, emociones y sentimientos, bueno, los tipos de emociones y sentimientos, pues todavía es hora de que no se ponen de acuerdo cuántos hay, como hay quienes hablan de básicos 16, pero hay quienes, pues, hay otros autores que manejan muchísimos. Entonces, eso pues va a depender de muchas circunstancias, de muchas situaciones para poder determinar, dependiendo cada quien, ¿no? Desde la psicología, desde otro significado podemos hablar, pues, por ejemplo, hay, dependiendo también la cultura, ¿no? Dependiendo los grupos, las religiones, etcétera, pues va a haber, dependiendo sobre todo los grupos étnicos, pues van a tener sus propias, ¿no? Pero sí pudiéramos hablar de algunas emociones y sentimientos como miedo, que el sentimiento sería pánico, susto, horror, fobia, terror, aprensión, la tristeza, que provoca dolor, desconsuelo, melancolía, soledad, abandono, infelicidad, nostalgia, resignación, la rabia, la vergüenza, la alegría, el asco, el amor, la tranquilidad, etcétera. O sea, ahí tenemos, ¿no? Entonces, un grupo aborigen de Malasia central llamado Chewang, en su vocabulario emocional solo hay 8 palabras, es decir, 8 emociones, y en ellos hay
Chan, furia, Hen, miedo, Homen, gustar, Mesek, celos, Litva, vergüenza, Anrom, orgullo, y Me, querer, y Yon, querer mucho. Y sin embargo, al otro extremo están los chinos de Taiwán, donde ellos, por ejemplo, tienen unas 750 vocablos para referirse a estados emocionales. Entonces, bueno, pues ahí, dependiendo del libro, habrá esta situación de poder decir quiénes tienen más, quiénes tienen menos. Pero bueno, hay quienes, por ejemplo, uno de los, de la bibliografía que yo consulté, un autor hablaba de 59 emociones, entre respuestas emocionales efectivas, porque esto también aquí habla de tipos de emociones, pues vamos a hablar de emociones efectivas, emociones útiles y emociones adaptativas, y también podemos hablar de respuestas emocionales no efectivas o poco útiles o poco adaptativas. Entonces, pues dependerá ahí todo eso, ¿no? Y bien, bueno, pues entonces en ese sentido seguimos acá en ese tipo de situaciones, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos decir, ¿podemos huir de los estados emocionales? Pues no, nuestros estados emocionales son importantes que los vivamos, porque habrá emociones que nos disgusten, pero que están ahí como el desaliento, la rabia, el aburrimiento, la envidia, el dolor. Y bueno, pues habrá otros que van a desaparecer, otros no, pero sin embargo es importante que se trabajen, ¿no? Que se trabajen estos. O sea, lo más recomendable es que investiguemos qué hay detrás de esa emoción, porque a veces siento tristeza, pero no sé por qué. Por eso al principio, lo más importante que hablábamos era que trabajemos nuestra conciencia, nuestra autoconciencia. Yo en estos, bueno, en el tiempo que he estado, nada más este último tiempo preparando esta charla, pues encontré muchísimo de esto que a mí me hace mucho sentido, que es que trabajes mucho la introspección, o sea, el que te conozcas, ¿no? El que te puedas conocer profundamente es importantísimo, porque efectivamente tú a lo mejor no sabes si te estás poniendo triste por algo que te angustia, etcétera, pues tienes que identificar, claro, tienes que partir a una serie de situaciones. Por ejemplo, una vez que identificas algo que nos pone a todos, por ejemplo, ¿qué nos da miedo? Pues morirnos, ¿no? Yo creo que lo que nos da más miedo a todos es morirnos. Si alguien dice, no tengo miedo a la muerte, pues a lo mejor está fanfarroneando, porque todos tenemos miedo a la muerte de alguna manera. Independientemente de nuestras creencias religiosas, etcétera, todos tenemos miedo a la muerte. Entonces, otro tema que es importante en ese sentido es ¿qué nos quita la paz y la tranquilidad? Pues nos quita muchas veces, oye, pues mi trabajo, etcétera, pues las deudas, ¿no? Las deudas nos quitan. Otro miedo que tenemos es pues, a no tener trabajo, no tener dinero, todo ese tipo de cuestiones, circunstancias, porque todos queremos tenernos asegurado, queremos tener muchísimo dinero, pero ¿sabes qué? Ojo, todos, hasta los que tienen mucho dinero, tienen sus propios problemas, sus propios conflictos, y a veces no saben cómo resolverlos, ¿no? Y por eso, pues, yo en mi experiencia que he tenido conociendo a altos funcionarios, a políticos, a empresarios, a gente rica y poderosa, y todos, al final de cuentas, y hay muchos problemas con las emociones, ¿no? Porque al final todo este tema de no educar nuestras emociones, pues tienen un disparador en alguna u otra forma, ¿no? Y muchos lo tienen en las infidelidades o en otro tipo de situaciones y circunstancias, aun cuando tengan dinero, aun cuando tengan muchas cosas, pues al final de cuentas dentro de lo que nosotros conocemos también espiritualmente como el vacío que cargas, ¿no? Y ese vacío que cargas necesitas. Por eso más adelante hablo del sentido por la vida, y no sé si ya venga en la próxima. Es importante. Entonces, la mayoría de lo que estuve revisando en bibliografía y demás, habla de todo esto, de conocer la autoconciencia y cómo vas a ir regulando la autorregulación, ¿no? Y por eso también se habla no nada más de la conciencia, sino de la autoconciencia. Hacerte un experto en la autoconciencia, esa reflexión permanente de analizar dónde estás, qué te roba la paz, cómo eres, cómo son tus emociones, y luego cómo entonces trabajar todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto precisamente, ver qué está detrás, ayuda qué me disgusta, qué me da emoción, y qué es útil para mi vida, ¿no? Entonces, dicen que las personas con inteligencia emocional responden a los estímulos de acuerdo con las emociones adecuadas a la situación, ya sea con vergüenza, alegría o sorpresa, y también es propio de la inteligencia emocional la certeza de que no existen emociones positivas o negativas, sino que las emociones son
eficientes o no eficientes, es decir, útiles para tener una buena relación con uno mismo y con los demás, porque de eso trata también la educación de las emociones, es decir, esta educación emocional que me permita a mí eh, tener paz. Por eso yo también a esta plática le llamé así, ¿no? Educación para la paz. Y para la paz primero consigo mismo, ¿no? Si yo no parto de esta paz conmigo, pues voy a estar repercutiendo los mismos conflictos que yo traigo y lo que está generándome internamente, porque pues si no tengo paz no voy a permitirme, pues voy a traer una revolución con todos mis emociones y sentimientos y entonces voy a impactar en todo mi círculo que tengo al alcance, ¿no? Y al que no tenga, porque al final de cuentas también, si voy en un camión, pues voy a ocasionar un problema, voy a ocasionar, donde vaya, voy a andar generando problemas por todos lados y entonces parte de dos principios, de dos situaciones importantes. Una, yo cómo estoy y dos, cómo me permite a mí estar con los demás. ¿Ah? Entonces, esa otra parte que también es importante. Eh, y entonces, bueno, pues poder también esa otra situación, ¿no? Perdonen acá, ¿no? También recuperando mis documentos de la computadora, pero aquí andamos. Entonces, bueno, vamos adelante con ese tema de las emociones y bueno, ¿por qué necesitamos controlar nuestras emociones? Porque esto es clave para poder tener éxito donde quieras, ¿no? Si no controlas tus emociones o el control de emociones y sobre todo, y también, por qué no decirlo también de estos sentimientos? Bueno, pues al final, sí, no, estoy, ahorita voy a los que están escribiendo para no distraerme. Yo lo entiendo, yo sé que a lo mejor se vino la tormenta de los que vivimos acá en Guadalajara y muchos se me salieron, entonces, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, es normal y natural que cuando viene el tormentón aquí en Guadalajara, o nos quedamos sin luz o nos quedamos sin internet, pero no importa. Bien, entonces, bueno, pues es normal tener esas situaciones, pero lo importante es cómo abordamos ese tema y cómo empezamos a ir identificando y caminar hacia un proceso precisamente, no nada más de sanación, porque la sanación es como un déjà vu que permanentemente se nos está repitiendo, nos está dando seguimiento, entonces hay cosas que se tienen que trabajar con especialistas profundamente, eh, con psicoanalistas, etcétera, médicos, o también en la vida espiritual he visto pues también casos de éxito, en donde este tema de la sanación es importante para que la persona pueda caminar hacia adelante en esta gestión de emociones. La gestión de emociones implica esta forma de administrar de una manera positiva las emociones para que me ayude a caminar de una forma exitosa, ¿no? Eso también es entonces, ¿cómo controlar estas emociones? Entonces, por acá también había una pregunta que voy a intentar responder de la mejor manera de una compañera que dice, la compañera, a verla por aquí, ahí, ¿dónde está? El chat. Dice, bueno, bueno, hay muchos comentarios, gracias a todos. Sí, lo sé que está lloviendo cruz por todos lados. Qué importante dice Selene este tema y más hoy en día con todo lo que se vivió en la pandemia, que unas personas no se recuperaron emocionalmente. Efectivamente, la pandemia va a traer muchísimos problemas muy serios y pues más adelante también yo hablo de la importancia de tener un propósito en la vida, ¿qué te mueve? ¿Cuál es tu motor? ¿No? Y en este proceso de perdón, ¿qué se debería trabajar? ¿Las emociones o los sentimientos? Bueno, en realidad las emociones, si nos vamos a la definición así estrictamente dice, pues son aquellas reacciones naturales, ¿no? O sea, son normales, fisiológicas. Entonces aquí, aunque hablamos de emociones, realmente, lo que realmente le damos vueltas a las emociones son los sentimientos, nuestro pensamiento, nuestras reflexiones. Eso es lo que hay que estar trabajando. ¿Cómo trabajo yo ante aquello que me está ocasionando tristeza? Pues es una emoción la tristeza, pero esa tristeza pues me está originando porque estoy pensando que pues resulta que mi hijo está enfermo, ¿no? Sí, está enfermo, pero a ver, ya lo llevé al médico, ya esto, ya aquello, entonces le doy vueltas, vueltas, vueltas. Entonces, ¿cómo las voy a trabajar? Porque tiene que trabajar, sí, los sentimientos para que me impacten las emociones, ¿no? Porque las emociones va a ser o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Si yo no, el control fisiológico de las emociones, pues eso no es posible. Pero sin embargo, mis sentimientos que están impactando en las emociones, al final es un estado natural y es un círculo vicioso. Si yo mi forma de pensar y reflexionar y analizar, pues me está llevando a lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente que se debe controlar
los sentimientos y la forma de pensar y reflexionar para que mis emociones también se tranquilicen y mi cuerpo se tranquilice y tenga una paz que me permita ir caminar, ¿no? Si yo, por ejemplo, reacciono a algo que me desentona, por ejemplo, alguien se burle de mí, por ejemplo, y eso desentona mi ira, ¿no? Pues, ¿cómo voy a modificar eso? Porque es una forma natural de desencadenar una emoción que es la ira. Pues, ¿cómo tengo empatía? La persona a lo mejor, pienso, me pongo en sus sentimientos, en su forma, en su formación educativa, y digo, bueno, pues que su formación educativa fue así, pues a lo mejor yo haría lo mismo, también me burlaba, ¿no? Me burlaba de lo flacucho que estoy, etcétera. Entonces, esa parte pues se tiene que ir trabajando, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Bien, entonces, esta gestión de las emociones, me voy un poco rapidito, digo que hay tantas cosas que decir que es importante caminar. Entonces, la gestión de esas emociones, por supuesto que tiene que llevarnos pues, al éxito, por supuesto, porque precisamente los seres humanos muchas veces somos esclavos de esas emociones, ¿no? Y por lo tanto tomamos decisiones que van en contra de nuestra felicidad. ¿Ah? Perdón. Entonces, bueno, pues hay cosas buenas que nos pasan en la vida, pero hay que ser consciente de todo eso, ¿no? Cómo es la sensación, el control y la dirección que tengo. Por ejemplo, el estrés y la ansiedad, ¿no? ¿Qué me está ocasionando todo esto de este estrés, pues bueno, ese estrés, pues a lo mejor me ocasiona que yo no me... Hay tantas cosas en cada idea, en cada estrategia que podemos hablar de 10 o de 50 cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo ando corriendo todo el tiempo, pues eso me va a generar estrés, me va a generar ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar esto? Pues lo voy a cambiar en la medida en que yo también me ponga a hacer, ordene mis horarios, ordene me discipline, etcétera, ¿no? Priorice mis tareas, todo esto me va a ayudar. Entonces, esa es la forma también de ir gestionando mis emociones. Si no controlo mi vida, pues voy a andar corriendo, voy a andar caminando para todos lados, etcétera. Entonces, esta gestión esta gestión de emociones empieza con pasitos sencillos. Por ejemplo, pues precisamente traigo estrés, traigo ansiedad, y hay muchísimas cosas por decir en eso. Pues sí, pero necesito primero generar la conciencia. ¿Qué me dice mi conciencia? Hacer un análisis, detenerme, pararme. No, es que no me puedo parar, etcétera. Ya no quiero, vamos a decir, ya no quiero prepararme, ya no quiero cambiar, es que ya estoy muy grande, ya soy, pues no vas a cambiar, ¿no? Yo hace rato de hablar de esta parte de la paz, etcétera, del perdón, pues uno de los ejemplos que tenemos muchísimos es Nelson Mandela. Nelson Mandela, que había estado preso injustamente, alguien que luchó mucho por la igualdad, por la no discriminación, etcétera, y cuando salió de la cárcel, etcétera, ya siendo pues, presidente de Sudáfrica, en un restaurante se encuentra con sus carceleros, ¿no? Y están ahí sus carceleros y pues sus carceleros pensaban, este hombre nos va a mandar a apresar, ¿no? Porque pues imagínense las vejaciones que no le hicieron a este hombre, porque pues los carceleros eran blancos, ¿no? Entonces, pues obviamente que le hicieron muchas injusticias. Y él se acercó y les dijo, oiga, los saludó, etcétera, de una manera muy jovial, etcétera, y él dijo, yo desde cuando el momento en que salí, olvidé todo y perdoné, dice, porque no era, el perdón no era para ustedes, sino era para mí. Yo necesitaba cerrar ese capítulo, precisamente cerrar todo para poder sanar yo, porque si no iba a estar viviendo con un deseo de venganza todo el tiempo. El deseo de venganza, por supuesto que no te quita la paz. O sea, hay tantas cosas que nos pasan día a día, ¿no? A veces nos enojamos con nuestra pareja, nos enojamos con nuestros hijos o lo regañamos. A mí me pasó recientemente, el otro día le di una regañada a uno de mis hijos y no me dormí tranquilo, no me dormí tranquilo, yo podría justificarme diciendo que al final mi hijo se la merecía, esa regañada, etcétera, pero yo no me sentí bien. Y entonces no dormí bien, no dormí tranquilo, ¿no? Y los que somos padres me entenderán, o como ustedes tendrán otras experiencias, ¿no? A lo mejor te friccionaste con un compañero. Y al día siguiente, pues agarré mi hijo, hablé con él, le pedí perdón a mi hijo, porque le dije eso, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Creo que fui injusto contigo, creo que me enojé demasiado, tú también hijo, pues es un niño chico, ¿no? Tiene 7 años,
pero es un pingo. Pero en fin, entonces, habrá quienes nos hayan, yo de cosas de perdón, de poderme reconciliar con gente, puedo dar muchas experiencias, ¿no? Hace muchos años, mi primera experiencia política, por ejemplo, fue eh, difícil, ¿no? A quien yo confrontaba políticamente, pues fue después de ser amigos, fue un rompimiento muy fuerte y fue un tema de decirnos cosas en los medios fuertes, etcétera. Y yo vivía con eso, ¿no? Y obviamente que la otra persona también. Pasaron los años y un día lo busqué precisamente para esto, ¿no? Para decirle, oye, pues, hubo esto, hubo discusiones públicas, hubo señalamientos, yo lo que te pido es que demos la vuelta a la página, te vengo pues así literalmente a pedirle perdón, no fue fácil, ¿no? Pero claro que se sorprendió porque a veces en la política, en banderas que a veces agarramos, pensamos que tenemos toda la razón y no es verdad, ¿no? Necesitamos también, podemos también equivocarnos. Acuérdense que hace rato, así muy rápido, también les decía yo de todo esto, de que a veces creemos nosotros que sí tenemos la razón siempre y no es eso, ¿no? Hay muchas cosas que precisamente se necesitan. Entonces sorprendió y a la fecha somos muy buenos amigos. Justo él también hizo lo propio y bueno, pues yo finalmente descansé y claro, eran mis primeros inicios y a veces cuando uno empieza en la política o en muchos trabajos, uno piensa que toma las cosas como que uno tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y no aceptas a veces las opiniones de los demás o a medir tus palabras o más que medir a tomar las cosas en su justa dimensión, ¿no? Otra experiencia que tuve también, recuerdo de un compañero diputado que también eran unos debates muy interesantes, muy buenos y parecía yo la voz que tengo y él parecía como que nos enojábamos los dos, ¿no? Y un buen día me habla después de un debate y me dice, oye, yo quisiera que pues, pedir disculpas, creo que estamos llegando a un nivel que nos viéramos. Y bueno, le digo, literalmente le digo, sabes que yo me salgo de aquí del pleno y me olvido de todo eso, le digo, porque pues, a final de cuentas trato de defender posturas, pero pues son posturas políticas de gobierno, etcétera, de lo que creo, pero no paso al tema personal. Y a la fecha somos muy buenos amigos, ¿no? Esa parte de poder distinguirlos, pero también entender que hay que pedir perdón y hay que resolver y habrá cosas también más difíciles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto de poder perdonar y pedir perdón es un arte y por supuesto que también esto, ya lo decíamos hace rato, es una forma también de alinear nuestros valores como persona, ser agradecidos, ser pacíficos y eso nos va a ayudar, ¿no? Venimos de una cultura, en México nos tienen por combativos, por valientes, por no sé cuánta cosa, y eso lo único que ha hecho es hacernos mucho daño a todas y todos, y necesitamos ir modificando todo eso, ¿no? Y malos que hemos estudiado derecho, también tenemos que ir cambiando todas estas anclajes que tenemos que son malos, que no ayudan, porque muchas veces creemos tener razón o que todo tiene que ir a juicio, etcétera, y tenemos que ir cambiando con todo eso. Entonces, avanzo al siguiente tema. Eh, Aquí gestión de emociones, bueno, pues es importante, ¿no? Ya hablaba yo de todos ese tipos de emociones. Tampoco no necesitamos huir de las emociones. Entonces, ¿qué es clave en la gestión de las emociones? Dominarse a sí mismo, ¿no? Alguien que se sabe dominar a sí mismo, pues va a ser alguien que vemos a alguien y dice, oye, esa persona, ¿qué equilibrio tiene? Mira cómo a veces le gritan, etcétera, y se sabe mantener el control. Alguien que mantiene el control es importantísimo, ¿no? No es de control, es que discutimos, etcétera. O sea, ¿cómo podemos estar fríos, no? Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, cuando nos controlamos emocionalmente, no significa que nos reprimamos, ni nos escondamos de otras personas. No, lo que necesitamos, por ejemplo, es, pues, no perder la tranquilidad, etcétera, y saber cómo no salirnos de ese control, ¿no? Eso es importante, enfocarnos, y bueno, y sobre todo enfocarnos en la causa, ¿no? O sea, si nos analizamos nosotros mismos, vamos a encontrar qué hay detrás de lo que nos está pasando, ¿no? O cuáles son lo que está disparando nuestras emociones para poder controlarnos, ¿no? Entonces, eso es importante y sobre todo cuando pensamos en los demás, cuando tenemos empatía, eso nos ayuda mucho a entender por qué la otra persona. Yo cuando alguien de repente se enoja conmigo, alguna cosa, digo,
es que está muy estresado, es que está preocupado, es que está angustiado, es que trae algo. Entonces eso te ayuda a ti a comprender a las personas, porque efectivamente alguien que reacciona a veces o reaccionamos así es porque justo detrás de nosotros traemos a veces una carga, traemos algo y a veces eso nos hace explotar, ¿no? Esto, o más que explotar, salir un poco de los equilibrios o de una relación animosa que debemos. Y nos altera pues nuestro lenguaje corporal. Es importante también entonces mejorar eso, empieza eso, la autoconciencia. Ya hemos insistido muchísimo en eso de la autoconciencia, pero es importante eso, ¿no? La autopercepción también, cómo nos vemos, cómo somos, o sea, podamos también identificarnos. Por ahí alguien, a ver si le apaga su micrófono, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues todo eso ayuda precisamente a nuestras, nos ayuda muchísimo. Bueno, voy adelante, hay muchísima información, pero bueno, vamos adelante a ¿qué ayuda también tenerse? ¿Qué es esta misión, motor, propósito? El tener metas en la vida es importante, ¿no? Tener nuestras pequeñas metas, nuestras grandes metas, tener sentido por la vida. Cuando tú traes un vacío, que yo lo he visto, digo, en todas las personas, no en todas, pero en muchas personas de todas las circunstancias y condiciones, es muy importante este sentido por la vida, porque nos ayuda precisamente a estar animados. Cuando alguien no tiene sentido por la vida, pierde todo ese sentido por la vida, ¿no? Si bien ay Dios, si bien las causas por las cuales alguien se cae en las adicciones pueden ser diversas, pero una y la más importante es este sentido por la vida, es el amor propio, estas metas, esto, lo que te mueve, cuál es tu motor, cuál es tu misión, para qué vives. Porque muchas de las personas les pueden decir, ¿para qué vives tú? No, pues yo vivo para trabajar. No, pues para ganar dinero. No, o sea, en el fondo, tus metas o tu misión, tu propósito no está tan claro. Entonces, esa motivación debes tener como convicción, debes tener algo claro para dónde vas, a dónde te llevas. Ay Dios, me ayudarían a Gracias. Muy bien, entonces esta parte es muy, muy relevante, hacia dónde vamos, la motivación, ¿no? Es nuestra motivación, es poder ver qué queremos en la vida y qué nos mueve en la vida, ¿no? Ustedes saben que independientemente también de que alguien pueda tener alguna enfermedad de depresión, todas estas enfermedades, y que le llega incluso hasta atentar contra su propia vida, pero eso podemos decirlo que ya es común, son casos de enfermedades, pero o lo más delicado que puede haber, pero la motivación es importantísima, pero ahí hay situaciones donde ya nuestro cuerpo no está reaccionando de la mejor manera porque hay una enfermedad, porque no hay esa producción de serotonina, etcétera, lo que ustedes quieran, pero con independencia de eso, que en los casos deben de tratarse precisamente también con especialistas para evitar cualquier otra situación de acciones médicas, pero no, los que de alguna manera no tenemos alguna enfermedad más allá, pues permanentemente también, todos los días, en todo momento, pues se aparecen los problemas, ¿no? Desde el momento en que te vas a levantar y que flojera, que ya son las 5:30 de la mañana, 6 y ya me tengo que levantar. Entonces ahí necesitas también esta parte de estar pensando, la disciplina, cuáles son tus motivos y obviamente pues esas emociones, ¿no? ¿Cuál es la ilusión? Todo es importante, las metas, ¿no? Y por supuesto, para poder lograr metas, como ponía el ejemplo bueno, tú quieres correr todo un maratón, pero no has practicado nada. Tienes que practicar. Igual son las emociones, igual el control de las emociones y el que puedas tú estar motivado permanentemente implica también tener un sentido por la vida. Si no tienes sentido por la vida, pues lo demás es como artificial. El sentido por la vida implica esa misión, ese tener claro para qué vives, qué es lo que te mueve, cuál es tu motor, ¿no? Aquí lo puse incluso, cuál es tu motor, qué es lo que
No, pues mi motor son los hijos. Pues sí son los hijos, pero hay algo, cosas más importantes, la pareja, la familia, sí, pero a veces esos valores, esas convicciones, ¿no? A veces está solamente que bueno, a veces estamos permanentemente con nuestros hijos, la familia, pero luego no nos vemos nosotros. Y entonces llega un momento en que reventamos, entonces o tronamos. Entonces, también es importante esta otra parte de la positividad constante y permanente, tener esa dirección para que te puedas mover, ¿no? Y eso se practica todos los días, permanentemente. Desde que, o sea, y esto también, el control de las emociones, es como si tú tienes un cristal y pones ese cristal y entonces ves la vida de colores. O pones el otro cristal, el que no has educado tus emociones, no estás practicando con inteligencia emocional, entonces ves blanco y negro. Y un problemita lo vas a ver un problemón. Y entonces esta es la parte que tú tienes que buscar, el cómo vas a modificar eso, ¿no? Eso, que no veas todo trágico, que lo veas positivo. Oye, Víctor, que tú no estás hablando de rollos, de cómo lo voy a ver positivo si yo veo que el gobierno es un robadero, si yo veo que en mi casa mi mujer es un no sé qué, si yo veo que, no sé, los hijos son revagos, son bien flojos, mis compañeros, mis jefes no sé qué, etcétera. Pues lo importante con esto es que tú empiezas a tener estrategias de cómo tú puedes ser alguien que incida positivamente, porque si no, entonces entre amargo más amargo sale más amargo. Aquí no funciona aquello de negativo más negativo positivo. Entonces, esta otra parte, hay muchas estrategias para poder caminar hacia otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios hay de la educación para educación emocional? Pues son muchos, ¿no? O sea, las emociones vas a ir, si nosotros, nuestra forma, la forma emocional más primaria, pues, o más cavernaria son estas formas naturales de la reacción del cuerpo, ¿no? Y reacciona a la defensiva y reacciona de muchas maneras. Entonces, ¿cómo la razón nos va a permitir aprender de que las emociones puedan ir cambiando y los sentimientos y se vayan modificando nuestra forma de actuar y de ser? Y eso solamente es por forma, la forma de ir caminando, ¿no? Entonces, hay una comprensión a través de las emociones, comprender los sentimientos de los demás, también nos hace aprender a comprendernos a nosotros mismos y de nuestros deseos, de nosotros mismos, de nuestras necesidades y deseos, personas, situaciones, circunstancias, sentimientos, y precisamente cómo nuestras emociones pueden afectar a otros con nuestras reacciones. Entonces es importante esta comprensión, la empatía, que yo pueda ponerme del lado del otro, ¿no? O sea, eso es importante también. Y bueno, pues hay muchísimas formas para favorecer nuestro bienestar emocional. Uno, pues es precisamente la creatividad, resultado del esfuerzo, el razonamiento y la imaginación. O sea, es importante también nosotros ponernos creativos, no decir, es que ya no puedo hacer eso porque ya soy así, ya soy enojón y ya voy a ser enojón toda la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que ir caminando poco a poco, cambiando en aquello que creemos, en aquellas creencias, porque las creencias muchas veces están ancladas en principios y en premisas falsas. Entonces, todo se puede cambiar y permanentemente podemos seguir aprendiendo en la medida en que queramos. Ahora, ¿cómo puedo también ayudarme una vez que hay autoconciencia, etcétera? Pues haz una lista de todas tus fortalezas y habilidades. Identifica todas tus fortalezas y también identifica tus limitaciones. Y para eso a lo mejor necesitas evaluaciones para identificar habilidades, fortalezas, debilidades, personalidad, valores. Incluso a tu familia, a tu gente, amigos de confianza, puedes pedirles algún comentario, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? Oye, pues la escucha es importante, ¿no? Yo recientemente alguien de mi equipo me decía, oye, es que tenemos miedo, ¿no? Entonces, a mí esto que me dice que me tiene miedo es porque quizás mi forma de actuar y de ser es no es lo que yo estoy queriendo, ¿no? A lo mejor yo estoy de una manera
muy, soy muy duro con mi equipo para lograr objetivos, entonces necesito cambiar, ¿no? Y eso también no lo sabía, ¿no? Entonces, hay que escribir pensamientos, sentimientos y emociones a medida que ocurran, eso ya también les daba eso. Y bueno, lo que es la empatía, pues es el arte de ponerse en el lugar de otra persona, tratar sentimientos y emociones como si yo lo estuviera experimentando. Cuando yo hago esto, pues eso me permite a mí ser empático, implica también ser solidario, no ser egoísta, y me permite también tener mayor conexión con las personas, ¿no? Y eso también me ayuda a educar mis emociones. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo ira y grito, etcétera, y me descontrolo, pero sé que eso le daña, por ejemplo, a mi pareja o a mis hijos, entonces, pues me puedo detener, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque sé que no estoy pensando en mí, porque si solamente estoy pensando en mí, entonces voy a gritarle, voy a regañar y voy a hacer, pero si estoy pensando que al otro eso lo va a dañar, o si peleo con el vecino, pues es lo mismo. Entonces la empatía implica, eh, es una piedra importante, fundamental de la inteligencia emocional y las habilidades sociales, porque tengo empatía, pues puedo socializar, porque además, fíjense, socializar es relevantísimo para la educación emocional. O sea, el hecho de que puedas socializar implica que estás practicando la educación emocional. Que esto, al socializar con más personas, te vas a dar cuenta de muchas situaciones. Y encontré, bueno, también hay mucho de lo que es el lenguaje corporal. A mí yo tengo muchos años también practicando esto, la comunicación en la oratoria, pues se tiene que aprender todo esto de visualizar cómo te ven cuando hablas, si hay atención o hay atención. Y bueno, pues ya con algunos años dando clases también veo ahí pues, los alumnos que se van y se me duermen, hasta aquellos que me están poniendo atención, aquellos que no, etcétera. Entonces, esta parte también de la empatía implica que cuando tú estás hablando con alguien, tú ves si hay empatía o no hay empatía y cómo tienes que trabajarla. Y bueno, pues es parte de esta situación de lo que es la comprensión, ¿verdad? Y comprensión, conciencia y que aprecies verdaderamente a la gente. Esto tiene mucho de humildad. Cuando tú eres humilde, hace rato lo platicábamos, no juzgas a los demás. No los juzgas porque cuando juzgas a alguien, tú lo estás prejuzgando, tú le estás pensando que él es esto, es aquello, etcétera, y no te estás viendo tú, ¿no? Entonces, por eso también cuando tú pides perdón, pues también es una forma de tener humildad, no es fácil. Y entonces eso también te ayuda precisamente a poder empatizar, ¿no? El hecho de que puedas pedir perdón, pero sobre todo que estés abierto, como ya decíamos, y que no tengas prejuicios, incluso en muchas cosas, ¿no? De género, de profesiones, de nacionalidad, de edad, de raza, de educación, de muchas cosas más que afectan lo que es la empatía, ¿no? Porque entonces no, cuando eres empático, eres comprensivo con el otro, lo comprendes sus sufrimientos, comprendes lo que está pasando y entonces eso te ayuda mucho a tener una comunicación, una relación, etcétera, que te permite dialogar, ¿no? Comunicar. Casi se nos van las 2 horas. Entonces, educar las emociones implica que tengas armonía emocional, que haya esa autorregulación también tuya, emocional, es decir, cómo te puedes reeducar a ti mismo, etcétera. Y bueno, aquí yo ponía que la familia, la base, las normas, los límites, todo esto es importante. Mm, Vas a necesitar una serie, ya no pudimos hablar de tantas cosas, pero yo confío que quienes me van a suceder esta semana puedan hablarlo también, platicar lo que esté. Pues para todo necesitas disciplina. Una vez que identificas estas acciones, estas estrategias, estas técnicas que vas a ir poco a poco caminando. Entonces, cuando hablamos de autorregulación es una autoadministración. Entonces, hay que ocuparse también, en vez de preocuparse, a veces nos preocupamos, estoy nervioso, estoy angustiado, etcétera. Ocúpate porque, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, una forma de esta autogestión precisamente es alguien que está angustiado, preocupado, pues si se va y se acuesta, pues se va a poner peor, va a estar más estresado, más preocupado, más deprimido. Necesita ponerse, ocuparse, trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte de esto, esta autogestión de las emociones y de caminar, ¿no? Eh, Accionar con tus fuerzas es también, es importante, ya decíamos, conocer nuestras cualidades,
todo esto. Y bueno, pues a grandes rasgos, así, ¿no? Bueno, pues ya como último, ¿cómo desarrollamos habilidades para cambiar con la educación emocional? Bueno, hay que mejorar nuestras relaciones interpersonales, es decir, cómo es mi relación. Yo siempre pienso en la primera comunidad, que hoy la primera comunidad es nuestra familia, pero muchas veces ahora también ya se usa que muchos chicos, como en Estados Unidos y en Europa, no crecen a cierta edad y dicen, ya no quiero vivir con mis papás, huyendo a lo mejor de lo que ya sabemos muchos de nosotros, pues de las responsabilidades que hay en casa o de lo que les dicen sus papás, ¿no? Al cabo dicen, no, bueno, pues allá también voy a tener que limpiar o vivo como quiera, ¿no? Pero a veces pues van y viven con sus roomies, etcétera. Entonces, pues esa primera comunidad, pues también, esas relaciones interpersonales que se pueden dar, eh, eh, pues precisamente en la familia, se pueden dar en lo laboral, se pueden dar en muchas partes, se pueden mejorar con la educación emocional, por supuesto. Hay que conocer nuestras emociones y conocer también sus efectos. A ver, cuando me pongo triste, ¿qué pasa? No? Pues me duermo, me acuesto. Yo recuerdo un familiar cercano que cuando se ponía triste decíamos algunos, oye, se va a invernar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también tiene este impacto. Y bueno, hay que automotivarse. Esta es una parte de todo el tiempo estar pensando positivamente, pensando porque la vida tiene muchísimas cosas bonitas, bellas. Alguien puede decir, me ha pasado puras cosas malas. La mañana hablaba con un compañero y me decía, no, es que este mes me fue muy fatal, me chocaron, me esto, me aquello, etcétera. Pero yo sí creo que hay muchas cosas más, son más buenas que malas, y hasta los problemas tienen su lado positivo, siempre hay que buscarle. Y bueno, hay que aumentar nuestro control, ¿no? Ese control, pues, si no identificamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma, lo que nos está haciendo daño, lo que nos está afectando, bueno, pues hay que primero ampliar nuestra conciencia profundamente para poder y luego empezar a escribir todo lo que está pasando, para de allí empezar a gestionarse de una manera exitosa. Hasta aquí yo dejaría el chat abierto para ver quién hace alguna pregunta o algo y ya irnos temprano, ¿verdad? Espero que esto haya ayudado un poco. Le tomo la presentación que está, pues, muy concreta. Yo la pongo aquí a su disposición, si algo les puede servir, el que tomó notas, etcétera, y de todo modo se grabó la plática. Yo espero que sea de ayuda para ustedes, que les sirva, que les ayude a esa forma de estar permanentemente caminando en sus propias experiencias, creciendo como personas, porque hay también sus críticas para la educación emocional, en el sentido de que se dice a veces que se puede manipular personas con esto o hacer personas falsas, ¿no? Pero en realidad no se trata de eso, se trata de ser personas con valores también, como es la educación por la paz, como lo decíamos en alguna otra plática. Y bueno, pues yo les invito a eso, ¿no? Entonces, pues agradecido por el tiempo y bueno, pues que esta plática sirva para mejorar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues abrimos ahí el chat para que nos lo haga, y que voy leyendo de todas maneras sus chats, sus comentarios y todo. Agradecido como siempre y bueno, pues echarle muchas ganas y apresurarse. Ya me fui en mucho de lo que vi en la presentación, en la preparación y demás. Quería hablarles algunos ejemplos más de lo que a mí en lo personal me ha dado resultados, ¿no? Pero bueno, ya no hubo tiempo entre los problemas técnicos y demás, pues ya no hubo oportunidad. De hecho, aquí también se me volvió a apagar toda la computadora, pero bueno, si hubiera alguna pregunta o algo, eh, pues adelante. Y si no, pues agradecido por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias. Yo, no, Cerraría yo, diciendo, nada, yo nada adelante. más darle las gracias. Esto muy, esto muy, se me hizo muy especialmente muy bien. Gracias. Gracias, gracias a ti, al contrario. Y gracias, Okay. Karen, también. Y bueno, Igual, pues gracias por la información. muchas gracias. Pues bueno, yo a eso les invitaría. Yo como último, más, les diría, yo permanentemente trabajo esto, trabajo mental. Creo mucho en esto, creo que evidentemente tiene uno que trabajar, el motivarse todo el tiempo, y dar pasos como cualquiera, ¿no? Estar trabajando todo el tiempo para que puedas desarrollar tus habilidades
yo permanente trabajo el tratar de ser empático, el sonreír, porque tengo carácter fuerte. Cuando me presiono con el trabajo y todo, quiero cumplir los objetivos, y en ese sentido voy ahí tratando, me presiono, me estreso, ¿no? Pero ya me conozco y sé que necesito también tener esa otra parte, ¿no? Entonces, pues trabajo mucho con eso, con ir controlando emociones, pero también con cambiar y cambiando por todo el tiempo para no ser alguien que viva amargado, sino positivo, ¿no? Positivo, porque al final lo que he descubierto en mi experiencia de mi vida profesional y privada y todo, que necesita uno ser como se dice también, una persona de luz, ¿no? Una persona positiva, que a donde vayas estás transmitiendo siempre esa positividad y tratando de ayudar a más, ¿no? Y incluso esto también se aplica permanentemente a quienes trabajamos liderando equipos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de liderar ya por muchos años equipo, y tengo muchos defectos, y luego reviso y digo, tengo que cambiar todo esto, pero efectivamente es parte también del ser humano, ¿no? Ir avanzando. Entonces, yo les recomiendo que esto, pues, 2 horas se van rapidísimas, y era tanta información que yo quería compartirles, y se fue rapidísimo todo. Entonces, yo les invito a que profundicen en esto, pero sobre todo que lo practiquen, porque les va a ayudar en su vida diaria, en su vida diaria, en su relación con las personas más cercanas, la familia, la pareja, los hijos, etcétera. Y eso no quiere decir que tenga que ser otras personas, porque estoy seguro que si nos vemos en 10 o 15 años o en 20, van a tener problemas, ¿sí? Pero ustedes lo relevante de eso es que podemos abordar esos problemas de una manera diferente, ¿no? Nuestros propios problemas, pero además los problemas que surjan entre nosotros en nuestra primera comunidad, ¿no? Eso es importante. Pues muchas gracias a todos. Y aquí la última, gracias a todos. Les valoro mucho todos sus agradecimientos. Yo soy el agradecido, y espero que les sirva en su día a día, en su trabajo, en donde estén. Y el último comentario que nos hace aquí, ay Dios, creo que es Yasmín. Vania Yasmín, sí, dice: la fuerza de voluntad es el más grande paso para la educación emocional. Al estar en constante autodominio conlleva un bienestar profundo de cuerpo, alma y mente. Completamente de acuerdo. Es decir, cuando preparaba también esta charla, veía yo, quería ir también a las fuentes de lo que a mí me ha inspirado mucho de los grandes hombres de la historia, como algunos de repente en grandes derrotas que pues se levantaban, se sobreponían. Entonces esa voluntad, como la fuerza de voluntad, ¿de dónde te sale esa fuerza de voluntad? Pues tienes que tener un sentido por la vida. Algunos los llama precisamente pues las grandes obras, etcétera, el dejar un legado, ¿no? A algunos grandes hombres de la historia, pero siempre hay algo que te mueve la fuerza, y esa fuerza está dentro de ti, nomás la tienes que buscar, caminar, y eso es lo que se llama misión. Y dentro de las muchísimas cosas que estuve revisando también, pues hay veces, sobre todo los chicos, ¿no? Que luego no tienen clara ni su vocación. Entonces, la vocación y la misión van muy de la mano. ¿Qué te gusta hacer? Lo haces, y lo haces con ganas, lo haces porque te gusta, lo haces apasionadamente. Eso es un motor que te va a ayudar a caminar permanentemente. Bueno, pues son las 8:04, no sé si el maestro Benito ande por ahí, y si no, ya para despedir. Sí, muchas gracias, maestro Víctor, muchas gracias, aquí presente, muy agradecido por esta excelente plática que nos dio, claro, muy ilustrativa, muy llena de emoción, muy llena de sentimiento, pero sobre todo de ese gran conocimiento que usted tiene en la materia. Damas y caballeros, a nombre de la Red de Gestores de Paz, les damos las gracias por haberse incorporado a este tema tan importante en una sociedad tan convulsionada, tan errática en ciertas conductas. Es necesario que estudiemos y controlemos nuestras emociones. Está programada para mañana a la misma hora otra sesión del mismo tema, educación emocional. Esperamos contar con su presencia. Si pueden, inviten a más personas, con mucho gusto. Serán bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.